Muy bien, para nuestra exploración de hoy tenemos un material que a primera vista parece muy simple, casi un fragmento. Sí, son apenas 8 versículos. Exacto, del texto de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Y la escena es súper tranquila. Cero espectacularidad. Nada. Juan el Bautista está con 2 de sus discípulos. Es tarde, como a las 4, y de repente Jesús pasa caminando. No hay multitudes, no hay milagros, solo un encuentro casi silencioso. Casi íntimo. Esa es la palabra. Pero nuestra misión es meternos a fondo para ver cómo en estas pocas líneas, en un par de conversaciones que no duran nada, arranca un movimiento entero. Vamos a analizar las palabras, las preguntas, las acciones que lo cambian todo. Y es que estos momentos iniciales son engañosos por su simpleza. Uno podría leerlos rápido y pensar que son solo una introducción de personajes. Ajá. Pero en realidad son fundacionales. Aquí se están plantando semillas de ideas que van a crecer a lo largo de todo el texto. Cada palabra, cada título que se usa, tiene una carga simbólica enorme que vamos a ir descubriendo. No hay nada al azar. Nada. Todo encaja de una manera increíble. Totalmente. Empecemos por el principio, entonces. Juan ve a Jesús y suelta la frase que lo detona todo. La chispa. Este es el Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos, sin pensarlo 2 veces, lo oyen y empiezan a seguir a Jesús. A ver, esta reacción es súper drástica. Inmediata. Juan no dice él es un buen tipo o escúchenlo. Usa una imagen muy específica y la reacción es instantánea. ¿Qué poder tiene esa frase, Cordero de Dios, para que 2 personas dejan a su maestro en el acto y sigan a un desconocido? Es que esa frase era una bomba de significado para quien la escuchaba en ese momento. Claro. No era una imagen tierna, como podríamos pensar hoy. Para un oyente del primer siglo, Cordero de Dios activaba al menos 2 ideas potentísimas de su historia y su fe. Ok. La primera, el Cordero de la Pascua, cuyo sacrificio significó la liberación de la esclavitud en Egipto. Era un símbolo de redención, de libertad. La imagen fundacional de su pueblo. Exacto. Y la segunda, conectaba con las profecías de Isaías sobre el siervo sufriente que es llevado como cordero al matadero para quitar el pecado del pueblo. ¡Wow! Así que, en 5 palabras, Juan no está describiendo a Jesús, lo está definiendo. Les está diciendo, Él es la respuesta, el sacrificio definitivo, la liberación que han estado esperando. Claro, con ese contexto la reacción tiene mucho más sentido. No es un impulso, es el reconocimiento de una señal que llevaban toda su vida esperando. Exacto. Y hablando de los 2 discípulos, el texto nos dice más adelante que uno es Andrés. Pero el otro no tiene nombre. ¿Por qué dejar a uno de los 2 primeros seguidores en el anonimato? Es un poco raro, ¿no? Es una de las grandes preguntas del texto. Y una de las más fascinantes. Ajá. La tradición siempre ha sostenido que ese discípulo anónimo es el propio autor del Evangelio, Juan. Ah, mira. Es una forma sutil de incluirse en la historia, de decir, yo estuve allí, yo fui testigo de esto. No se pone bajo los reflectores, pero se coloca en la escena como el primer testigo, junto con Andrés. ¡Qué buena idea! Si aceptamos esa idea, el relato se vuelve aún más personal. No es solo una crónica, es un recuerdo. El autor está narrando el momento que cambió su propia vida para siempre. Me encanta esa idea. Le da una capa de intimidad a todo. Entonces tenemos a Andrés y posiblemente al futuro autor del texto caminando en silencio detrás de Jesús. Sí. Me imagino esa escena. Un poco incómoda, van unos metros detrás sin saber qué decir, cómo se rompe ese hielo y resulta que es Jesús quien se da vuelta. Los ve y habla primero. Él toma la iniciativa. Y su primera pregunta es fundamental. No les dice qué quieren o por qué me siguen. Les pregunta, ¿qué buscan? Es una diferencia sutil, pero enorme. Totalmente. La pregunta no va dirigida a una necesidad inmediata, sino al anhelo más profundo del corazón. Va al núcleo de su motivación. Jesús los obliga a mirar hacia adentro y articular el propósito de su búsqueda. Es una pregunta que te desarma. Te desarma. Y la respuesta de ellos es igual de interesante, porque a primera vista parece una evasiva o hasta un poco extraña. Sí, no contestan. No dicen buscamos la verdad o buscamos la salvación. Le devuelven la pregunta, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? ¿Por qué no responden directamente a lo que Jesús les pregunta? ¿Qué se esconde detrás de esa contrapregunta? Lo que se esconde es una petición de intimidad, no de información.
A ver, La pregunta ¿dónde vives? En este contexto es una forma respetuosa de decir, queremos pasar de ser seguidores a ser aprendices. Queremos entrar en tu mundo, entender cómo vives, no solo lo que enseñas, o sea, no es una dirección de una casa. para nada. La palabra griega que se usa para vivir o morar, aquí tiene una connotación de permanencia, de comunión. No están pidiendo una dirección, están pidiendo una relación. Quieren saber dónde permanece Él, para poder permanecer con Él. ¡Qué profundo! Y la respuesta de Jesús es simplemente genial. No les da un discurso, no empieza a recitarles una doctrina. No, Invitación pura a la experiencia. No es lean esto o crean esto. Es vivan la experiencia ustedes mismos. Exacto. Y esto define por completo el método de enseñanza que propone. En otras tradiciones, la respuesta a una búsqueda espiritual podría ser un libro, un conjunto de reglas. Una meditación. Claro. Pero aquí la respuesta es, vengan a mi casa. Es radicalmente relacional y personal. El conocimiento no es un paquete de información que se transfiere. Es una realidad que se comparte y se experimenta en primera persona. Vengan y vean, es la antítesis de la fe de segunda mano. Y el texto nos da ese detalle que parece insignificante, pero que a mí me parece increíblemente potente. La hora. La hora. Eran como las 4 de la tarde. Es curioso, ¿no? De todos los detalles que podría haber recordado el autor, se acuerda de la hora exacta. Es como cuando uno recuerda dónde estaba durante un evento que le cambió la vida. Totalmente. sugiere que para él este fue el momento que dividió su historia en un antes y un después. No fue solo una reunión, fue un hito personal. Totalmente. Ese detalle ancla un momento de revelación espiritual en la realidad más concreta. Y nos dice algo más. Al ser las 4 de la tarde, quedaban pocas horas de luz. Ah, claro. La invitación, vengan y vean, implicaba pasar tiempo de calidad con él. Probablemente quedarse esa noche. No fue un café de 15 minutos, fue una inmersión. Se quedaron con él. Y en esas horas de conversación, que el texto no nos cuenta pero podemos imaginar, algo hizo clic de una manera definitiva. Y a partir de ahí, la historia agarra una velocidad impresionante. Es como si esa experiencia personal hubiera encendido una mecha. ¿Como un efecto dominó? ¿Sí? Lo primero que hace Andrés, nos dice el texto, es salir a buscar a su hermano, a Simón. Me encanta imaginar esa conversación. Andrés llega corriendo, sin aliento, y le dice a su hermano que probablemente está ahí remendando redes, con olor a pescado, ¿A lo suyo? y le suelta. Lo encontramos. Puedo ver la cara de Simón de escepticismo total. ¿Encontramos qué? ¿Un buen banco de peces? Esa dinámica familiar hace que la historia se sienta mucho más real. Esa necesidad de compartir es la consecuencia natural del descubrimiento. Cuando uno encuentra algo verdaderamente valioso, el impulso es contarlo. Es inevitable. Y es clave analizar las palabras exactas que usa Andrés. Hemos hallado al Mesías. Fíjate en la progresión. Cierto. Juan el Bautista lo llamó Cordero de Dios, un título teológico sacrificial. Pero después de pasar solo unas horas con Jesús, hablando con él, Andrés ya usa el título político y real más esperado por toda la nación, Mesías. Que el texto aclara que significa el Cristo. Exacto, el ungido, el rey prometido. Es un salto de comprensión gigantesco. Pasó de una idea abstracta y religiosa a una convicción personal y total. La experiencia validó y superó el testimonio inicial. Eso es. El tiempo que pasaron juntos, esa charla, fue suficiente para que Andrés conectara todos los puntos. Pasó de, este debe ser la persona importante de la que hablaba Juan, a, sin duda, este es el Mesías que llevamos siglos esperando. ¡Wow! Y su testimonio personal, nacido de esa experiencia, se convierte ahora en el puente para atraer a otro. El modelo queda establecido. Un testimonio te lleva a una experiencia, y esa experiencia te convierte en un testigo. Y el testimonio funciona. Andrés no solo le cuenta a Simón, sino que lo llevó a Jesús. Lo acompaña, le facilita el encuentro. No lo dejas solo. No. Y aquí llegamos al clímax del pasaje. Jesús lo ve llegar, lo mira fijamente y, antes de que Simón pueda decir nada, lo desarma por completo. Le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. En este momento pasan muchísimas cosas a la vez. Es muy potente. Sí. Primero,
Al identificarlo por su nombre y el de su padre, Jesús establece una autoridad que va más allá de lo normal. Es un sé quién eres. Te conozco. Pero lo que sigue es un acto de creación. En la cultura bíblica, cambiarle el nombre a alguien, como cuando Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, no era poner un apodo. Era un acto soberano que definía una nueva identidad y un nuevo destino para esa persona. Claro. Jesús no solo está viendo a Simón el pescador, está viendo en quién se va a convertir. Y el nombre no es cualquiera. Cefas. El texto de nuevo nos ayuda con la traducción, que quiere decir Pedro. Le está dando un nombre que significa roca. Exactamente. Cefas es la palabra en arameo para roca y Pedro, Petros, es su equivalente en griego. Es una declaración de intenciones. Totalmente. Le está diciendo, ahora mismo eres Simón, quizás inestable e impulsivo, como te conoceremos después, pero yo veo en ti el potencial para ser una roca, el fundamento de algo nuevo y sólido. O sea, no es un saludo. Para nada. Es una vocación y una profecía contenidas en un nuevo nombre. Es la culminación perfecta de toda la secuencia. Y eso establece un patrón desde el primer momento, ¿no? No se trata solo de seguirlo, sino de ser transformada por él. Justo. No te pide que te mejores a ti misma, sino que te dice, yo te daré una nueva identidad. Es un enfoque totalmente diferente al de la autoayuda o la simple filosofía. No es, haz esto para ser mejor, sino acércate y te haré nuevo. Precisamente. La transformación es el resultado del encuentro, no el prerequisito para él. Simón no hizo nada para ganarse ese nuevo nombre, simplemente se dejó llevar por su hermano. Cierto. Y en ese encuentro se le ofrece una identidad que seguramente en ese momento ni él mismo podía comprender. Es increíble cómo funciona todo en cadena. Hagamos un recuento rápido. Una declaración potente, Cordero de Dios, despierta la curiosidad. Ajá. Esa curiosidad lleva a seguirlo. Una pregunta profunda, ¿qué buscan?, provoca una petición de cercanía. De intimidad. Esa petición recibe una invitación a la experiencia. Vengan y vean. La experiencia personal de unas horas genera una convicción arrolladora. Hemos hallado al Mesías. Sí. Y esa convicción, compartida con otro, lleva a un nuevo encuentro que termina con una nueva identidad. Tú serás llamado Pedro. Todo el motor de un movimiento puesto en marcha en un puñado de versículos. El hilo conductor es evidente. Todo crece de manera orgánica, relacional, de persona a persona. Cero estrategia de marketing. Nada. No hay un plan maestro, no hay un evento masivo, hay una cadena de invitaciones personales. El conocimiento no se impone, se descubre en un encuentro. Y ese descubrimiento genera un entusiasmo tan grande que es imposible no compartirlo con la gente que quieres. Es un modelo de expansión basado en la autenticidad de la experiencia personal. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio. El pasaje arranca con la pregunta que, de alguna forma, todos nos hacemos. ¿Qué buscan? La gran pregunta. Pero lo fascinante es que el pasaje no termina con una respuesta teórica, con una fórmula o una idea. Termina con la entrega de una nueva identidad. Tú serás llamado Pedro. Y eso deja una pregunta final flotando en el aire para reflexionar. Exacto. Y si la respuesta a las búsquedas más profundas de la vida no es encontrar algo, sino convertirse en alguien. Uf. Este pasaje parece sugerir que el verdadero hallazgo no es una filosofía ni un código de conducta, sino una transformación personal que ocurre en la presencia de otro. Una transformación tan profunda que te da un nuevo nombre, un nuevo propósito. Quizás la respuesta definitiva a la pregunta, ¿qué buscas?, es en realidad descubrir en quién se está llamado a convertirse.